sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Aprovecho en estos tiempos que vivimos en España para unirme también a la preocupación, al tiempo de dificultad y de prueba que Dios está permitiendo que vivamos en cuanto a toda esta crisis causada por el coronavirus. Aprovecho para animar a la confianza, aprovecho para más que nunca postrarnos en oración ante la palabra de Dios para recibir de ella verdades, promesas, confianza, para poder experimentar una fe y un amor más perfecto y perfeccionado hacia Jesús por la propia obra milagrosa de nuestra comunión diaria con Dios. Para no quedarnos como creyentes pasivos, para no unirnos a la idea de este siglo presente, al humanismo ateo, sino como hijos de Dios, tener algo que ofrecer, un mensaje de esperanza, una explicación a todo aquello que el mundo está viviendo. Por lo tanto, me gustaría iniciar este programa de esta semana primeramente dando gracias a Dios y después también haciendo una breve oración por este tiempo donde hoy España está metida. Señor, te damos a ti las gracias y te pedimos que nos guardes en estos tiempos de dificultad, que guardes tu iglesia, que guardes a tus hijos y que nos des sabiduría para poder confrontar y enfrentar los tiempos difíciles, que tú en tu soberana justicia, en tu profunda sabiduría, nos permites experimentar y pasar por ellos. Alivia, Señor, aquello que en nuestros corazones nos cargue más allá de lo que podemos y ayúdanos a poder ir adelante y a soportar. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio de nuestra primera carta a los Corintios. El estudio que ya venimos desarrollando a lo largo ya de varias semanas, meses. Y siempre recordando que esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios es la primera que se escribió, de las que se conocen como mayores. Él la escribió en el año 55 después de Cristo,
desde Éfeso, que fue el siguiente punto donde él viajó, iniciando ya su tercer viaje misionero. El segundo viaje misionero fue en el tiempo en el que esta iglesia fue establecida y concluyó en la citada ciudad que es objeto de esta carta, Corinto. Hemos podido venir a través del primer capítulo y ahora más exactamente hemos alcanzado el versículo 10 del capítulo 2 donde hemos quedado en el programa anterior, y hoy vamos a seguir avanzando. Estamos haciéndolo de una forma expositiva y a la vez procurando, ¿no?, aplicar una correcta exégesis y, por supuesto, siendo muy respetuosos con todo el contexto gramatical y cultural, por supuesto. Dice así el versículo 10, ya hemos citado ese texto que él usa para apoyar lo que el argumento que él viene desarrollando en este capítulo, que sigue siendo lo que ya él trae desde el versículo 17 del primer capítulo, donde deja claro que él no ha sido llamado a bautizar, sino a predicar, para no con palabras, digamos, de vana sabiduría, para no hacer vana, para no vaciar de su poder la cruz de Cristo. Y a partir de ahí él empieza a contrastar, ¿no?, el argumento de la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, que es expuesta por la palabra de la cruz, por la obra expiatoria de Cristo, y como hemos dicho, cuando hablamos de la obra de la cruz, estamos hablando de la muerte, por supuesto, y de la resurrección y de la ascensión a la diestra de la majestad de las alturas y la glorificación del bendito Hijo de Dios. Pero también es importante decir que en este contexto el énfasis está en la muerte, o sea, en la acción por medio de la cual Dios expresa la sabiduría, lo cual se convierte en un tropiezo para el mundo gentil y ateo de aquel entonces, y evidentemente también para el propio mundo del judío religioso, que lo único que veía en esta cruz pues era un tropiezo. Era algo que no era comprensible ni podía ser aceptado como un medio para poder establecer, ya digo, la idea de Dios en este mundo. Él sigue avanzando y sigue contrastando claramente todo lo que es esta sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Él mismo se presenta como un ejemplo de aquel que cuando fue a ellos se mostró con humana debilidad, sin proponerse otra cosa que presentar a Cristo y a este crucificado, que su predicación no fue con palabras de sabiduría humana, sino que fueron con demostración del Espíritu y de poder, con el propósito de que la fe de estos creyentes corintios no estuviera fundamentada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Él viene enseñando que esa sabiduría la habla con personas que han alcanzado, con hermanos que han alcanzado madurez, y es una sabiduría no de este siglo, no de este mundo, no de los gobernantes de este mundo, no de la humanidad, de los hombres capaces de este mundo que perecen, sino que es una sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y con el contundente argumento que enseña en el versículo 8, donde dice: porque si hubieran conocido al Señor de la gloria, nunca le habrían crucificado. Bueno, entonces ahora él va a introducirnos a ese texto de que él dice, como está escrito, citando el Antiguo Testamento: las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, hemos visto en programas anteriores que este versículo, así como viene aquí, no está en ninguna parte del Antiguo Testamento. Esto mismo le pasa a otros textos que también hemos mencionado, ¿no?, como Mateo 2:23, Juan 7:38, Santiago 4:5, donde realmente el propio haliógrafo, escritor inspirado, dicen como está escrito. Sin embargo, en esa manera, aún contrastando
digamos, la forma de la Septuaginta, o sea, el Antiguo Testamento traducido al griego que Pablo usaba, aún así no hay una exactitud. Entonces tuvimos que hacer o concluir en la idea de que es una cita de la Septuaginta de Isaías 64:4 combinada posiblemente con 65:17 y con posibles también ecos de Isaías 52:15 y Jeremías 3:16. Y ahí es donde pues el Señor nos está mostrando que este evangelio desconocido, esta sabiduría oculta que ojo no vio, ni oído yo, ni ningún hombre realmente ha podido tener en su pensamiento, es la sabiduría, son estas cosas, el conjunto de gracias que el evangelio ha traído a los corazones de aquellos que le han recepcionado por medio de la revelación del Espíritu. Y aquí es donde hemos quedado, donde se nos enseña que nos ha sido revelada a nosotros, y aquí el verbo no lleva un complemento directo, por lo tanto está enfatizando en la propia revelación, este verbo apocalipto, está enfatizando la propia revelación que nos ha sido revelada por el Espíritu Santo. Y ahora aquí hay un porqué, y este porqué va a ser reiterativo, va a ser recurrente en este versículo, se va a repetir, y entonces hace como un enlace y conecta la explicación que realmente sigue a continuación. Lo primero que nos está enseñando este porqué es que a nosotros Dios nos ha revelado, como digo, su sabiduría por medio del Espíritu. El Espíritu nos relaciona siempre con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña de Dios. Aquí este verbo escudriñar, hemos hecho también un paralelismo con Romanos 8:27 en el otro programa, donde realmente el Espíritu es aquel que, conociendo la mente de Dios, que a la vez conociendo nuestros propios corazones, es el que puede actuar en base a este conocimiento perfecto que tiene de Dios y de nuestra propia situación, y puede expresar esos gemidos indecibles que comunican al Padre y expresan nuestra profunda necesidad para recibir aquello que esperamos de Dios, ese consuelo, explicaciones, evidentemente claridades, palabras de esperanza, aliento en nuestra fe, paciencia para poder soportar, esperar y vivir los tiempos que a veces nos puede tocar vivir. Por lo tanto, estas cosas son fundamentales. Entonces vemos que este escudriñar, este investigar, este saber con profundidad, pues es muy, muy definitivo en nuestra propia experiencia con Dios y en nuestra propia relación con Dios a través de ese evangelio, de esa sabiduría recibida y de ese desarrollo y crecimiento en ella, ese avance de la leche, de la niñez a la madurez. Para Pablo no es nuevo esta expresión, como hemos enseñado, él a veces enseña la dificultad, la imposibilidad de poder comprender las profundidades de Dios, sino son realmente por el apoyo, por el respaldo, por la ayuda maravillosa, gloriosa del Espíritu Santo. Como bien nos dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bueno, él está expresando claramente, y él continúa diciendo, ¿quién entendió la mente? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero? Porque todo es de él, por él y para él, porque a él es la gloria en la iglesia.
Por lo tanto, esta profundidad inalcanzable por nuestros propios medios, por nuestras propias capacidades, debe de expresar un sentir profundo de la grandeza de Dios. Esto es lo que aquí el apóstol Pablo trata de enseñarnos. Que realmente lo inalcanzable se ha hecho posible por esa gracia de la cual nos va a hablar el versículo 12, para que conozcamos lo que nos ha sido dado gratuitamente. Entonces, este profundo sentir, queridos oyentes, amigos, queridos hermanos, tiene que constantemente manifestarse a través de nuestra vida en esa admiración que sentimos por la verdad, como digo, inmerecida, por la experiencia inmerecida y que la gracia ha hecho posible. Entonces, como el apóstol, nosotros podemos decir exactamente lo mismo que él. Dios nos la reveló por su Espíritu. Ese Espíritu que todo lo escudriña de Dios, aún lo profundo de Dios, que viene a ser la luz de la propia explicación que Pablo nos está enseñando en este contexto. A la vez, también podemos pensar que puede haber un poquito de ironía en la propia expresión de Pablo, en cuanto a que ellos entendían que lo que Pablo les predicaba era una simple leche, que no era profunda, en contraste con la profundidad que Pablo está insinuando y está mostrando y está evidenciando de la sabiduría de Dios, y que por lo tanto su mensaje, que está predicando la redención de la cruz, procede de esa profunda sabiduría de Dios, que únicamente por la obra del Espíritu, y que por este Espíritu que Dios ha dado a los que le aman, ha sido posible explorar y ha sido posible ha sido posible recibir la consecuencia de esta exploración y revelación y de este escudriñar por parte del Espíritu Santo de aquello que es profundo de Dios y mostrado a nuestros corazones. Cuando llegamos al versículo 11, ahí encontramos otro porqué. Hemos visto que en el 10b hemos estado hablando del primer porqué y ahora tenemos otro porqué que de nuevo nos enlaza con la explicación siguiente, ¿sí? Entonces dice que aquí Pablo también nos está ofreciendo como apoyo una analogía del hecho de que el Espíritu conoce las cosas de Dios y el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. O sea, una analogía, sencillamente lo que trata de enseñarnos es una comparación o una relación entre varias cosas. Entonces, en la misma manera que el hombre conoce lo que pasa en su interior, así el Espíritu de Dios conoce lo que pasa en el interior de Dios. Vendríamos a decir que lo semejante es conocido por lo semejante. Pablo está siendo influenciado por el propio estudio de aquello que es veto-testamentario. Y evidentemente también aquí está teniendo una idea apocalíptica. Por lo tanto, todo esto lo debemos de entender comprendiendo también el lenguaje que Pablo está usando. Él aquí claramente nos está enseñando que a Dios nadie le ha visto jamás, que el Dios Padre no puede ser visto, y si no puede ser visto, no puede ser entendido, y si no puede ser entendido, no puede ser escudriñado, y si no puede ser escudriñado, no podemos saber nada absolutamente de Él, si Él realmente no se da a conocer a través de algún medio de gracia que permita que nosotros podamos saber quién es el Dios Padre. Esto es, en definitiva, lo que aquí sencillamente nos está haciendo a través de esta analogía el apóstol. Concluimos, o sea, en la misma manera que solo Dios sabe lo que hay dentro de él, en la misma manera solo el hombre sabe
lo que hay dentro del hombre, entendiendo que esto no quiere decir que Dios no sepa lo que hay dentro del hombre. Por supuesto, pero como digo, estamos haciendo una analogía, comparando algo para poder comprender lo que aquí se nos está tratando de explicar. Entonces veremos varias veces en el versículo 11, pues el término espíritu, tanto en mayúscula como con letras minúsculas. Debemos de saber que en el texto griego original no hay manera de distinguir la interpretación. O sea, no había mayúsculas y minúsculas, por lo tanto, quedamos expuestos a la propia interpretación del apóstol y de los traductores y de lo que nosotros entendemos en este contexto para diferenciar cuándo se está refiriendo al espíritu humano y cuándo realmente se está refiriendo al Espíritu de Dios. Bueno, el espíritu humano podría tener, como digo, en un apoyo veto-testamentario cuando dice Proverbios 20-27, lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Por lo tanto, aún ese propio espíritu que Dios nos ha dado por nuestra propia condición y relación creativa, pues entendemos que ese espíritu conoce lo que hay dentro de nosotros. Y esto es lo que el propio apóstol está tratando de enseñarnos por medio de esta analogía. Por lo tanto, en la misma manera que aquí Pablo estaría entendiendo que el espíritu humano es como un constituyente diferenciado en la personalidad humana, por lo tanto, tampoco realmente aquí lo que se nos está tratando de enseñar es que aquí haya una idea comparativa entre lo que es el espíritu humano y el espíritu divino, ni tampoco haciendo una idea de la Trinidad en cuanto a que pueda encajar con la personalidad humana, en ninguna manera. Pablo lo que únicamente está tratando de hacer es una simple, como digo, y pura analogía. Entonces, esa analogía no tiene que ver con los constituyentes de la personalidad, tiene más bien que ver con nuestra experiencia común de la realidad personal. En un nivel humano, solo yo puedo saber lo que estoy pensando y nadie más, a menos que yo elija revelar mis pensamientos en forma de palabras. Y así también, solo Dios conoce las intenciones y los planes suyos. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, que siendo Dios, conoce la mente de Dios, se convierte en el lazo para que nosotros también lo conozcamos, porque como pasa a afirmar en el verso 12, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Bueno, aquí ya podemos ver otros términos, nos volvemos a encontrar con el espíritu del mundo. Aquí Pablo va a usar la palabra cosmos. Antes usó la sabiduría de este siglo, es el término aión, pero viene a decir lo mismo que dice en los versículos anteriores, en el versículo 6, por ejemplo. ¿Sí? Está hablando del humanismo ateo. La sabiduría de este siglo, la sabiduría de los príncipes de este siglo, y por supuesto lo que está diciendo aquí el versículo 12, la sabiduría que está relacionada con el espíritu del mundo. Entonces, lo que aquí Pablo está llamando sabiduría de este siglo, príncipes de este siglo, el espíritu de este mundo, viene evidentemente a ser lo que hoy nosotros llamaríamos humanismo ateo. Bueno, algo similar podría estar queriendo decir el apóstol en Romanos 8:15, cuando dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. O sea, está claramente diferenciando
en cuanto a la obra del Espíritu de Dios. Aquí, en este versículo, vamos a comprender qué es lo que hemos recibido gratuitamente de Dios por medio del Espíritu Santo. O sea, es como digo, una enseñanza que Pablo está relacionando la sabiduría de Dios, o sea, aquello que los corintios han recibido por medio de la predicación del Evangelio, en la propia obra que el Espíritu Santo ha hecho en sus propios corazones y que han recibido únicamente por la gracia de Dios, como todos nosotros. Pablo, en este texto que acabamos de citar de Romanos, viene a decir también lo mismo. Realmente nosotros no hemos recibido ninguna influencia externa, ninguna forma religiosa que ha llegado a cambiarnos, sino realmente hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, que es ese espíritu de adopción que realmente nos lleva a comprender que hemos sido aceptos, que hemos sido adoptados, que realmente hemos sido amados en el Hijo Jesucristo, que hemos sido transformados y que la presencia de este Espíritu Santo en nuestros corazones, que ha traído el convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, que nos ha enseñado nuestra condición, que nos ha llevado a clamar, a arrepentirnos, a aceptar por fe la salvación que Dios nos otorga, nos hace gritar confiados: Abba Padre. Cuánta esperanza tenemos en estas declaraciones, en estas palabras que aparentemente parece una analogía simple. Y es simple y es sencilla en el sentido del uso que Pablo está dando para poder enseñarnos lo que aquí nos quiere decir. Pero cuántas veces vivimos entre conceptos, cuántas veces vivimos divididos entre pensamientos, conclusiones, ideas que no hacen más que confundir y que realmente oscurecer el consejo divino que Dios trae por medio de su Espíritu Santo, y se convierten en expresiones más humanas que cristianas. De esto tenemos que guardarnos y tenemos que comprender la grandeza y lo profundo de lo que nos ha sido revelado. Tenemos que tratarlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que ser humildes, hermanos, amigos, oyentes. Tenemos que reconocer que no hemos recibido el espíritu del mundo, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para seguir estando en el temor, que hemos recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba Padre. Que hemos recibido el Espíritu de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. No hablamos de un conocimiento gnóstico, de un conocimiento esotérico. No estamos hablando de una idea en la que nuestros medios son los que van a funcionar. Estamos hablando de que los cristianos podemos entender el Evangelio de Cristo y sus bendiciones a través de su Espíritu Santo. Nos permite vivir en nuestros estados temporales de vida. Nos permite entender todo lo que necesitamos para una vida de santidad. Nos permite vivir en esa revelación del Padre, de la persona y la obra del Hijo por la iluminación del Espíritu Santo. Y aún en esta condición temporal podemos abrazar estas verdades claras y vivir en ellas. Todo esto nos ha sido dado gratuitamente. Es un regalo que Dios nos ha dado. Es un regalo que debemos de predicar a otros, a esa humanidad caída, que debido al pecado y a la rebelión están apartados de Dios. No estamos predicando nuestra inteligencia o nuestra posición social, sino la revelación del amor de Dios y su misericordia a través de la maravillosa y preciosa obra de Cristo, por medio de la agencia del Espíritu Santo.
una vez que Cristo ha estado en este mundo, una vez que Cristo ha muerto en la cruz, una vez que Cristo ha llevado a cabo esa obra encomendada por el Padre, una vez que Cristo ha tomado su lugar que tenía antes de que el tiempo fuese, una vez que Cristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, una vez que el Espíritu Santo ha venido trayendo luz, verdad, exponiendo la salvación, ya no somos ignorantes, ya no estamos en un acto de ignorancia, estamos en un acto voluntario de conciencia y de desafío que traerá consecuencias terribles al ser humano. Al ser humano que está atrapado en este espíritu del mundo, que evidentemente no le ofrece más que esclavitud. Queridos oyentes, estamos llegando al fin de nuestro tiempo. Recordemos lo que aquí queremos enseñar. Aquí Pablo no está dándonos lecciones de antropología, no está dando lecciones de neumatología. Ahora con esto del coronavirus hablamos mucho de neumonías. Está hablándonos de una analogía sencilla que hace un contraste claro entre lo que es el espíritu del mundo y el espíritu de Dios, que nos lleva claramente a comprender la gracia gratuita de Dios. Es una analogía entre las características humanas del hombre, que conoce su interior, y las características de Dios, que conoce su interior, salvando las distancias siempre interpretativas en cuanto a lo que sería una barbaridad decir, que evidentemente estamos haciendo una comparación al mismo nivel. No, solamente, como digo, es una analogía sencilla para poder comprender que aquello que Dios entiende en sí mismo y quiere comunicar es conocido por Él y es enseñado por Él. Por lo tanto, queridos oyentes, concluyamos hoy, en este día, en una reflexión. Oremos a Dios pidiendo que podamos comprender lo que Dios nos ha concedido, que podamos realmente comunicarlo con palabras que provienen de esta sabiduría divina y que no mezclemos lo humano con lo espiritual, que la Iglesia sea la Iglesia, que los creyentes sean creyentes, que vivamos como hijos de luz en medio de una generación maligna y perversa, que nuestra luz alumbre a todos los hombres, que nuestra palabra sea sal, que sana, que obra, que no deja de ser salada para no terminar siendo pisoteada, que no demos perlas a los cerdos y que seamos humildes expositores de una gracia maravillosa de Dios en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.